Vamos a leer Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el versículo 14. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Anteriormente yo expliqué sobre la raíz de amargura, ¿no? Una vez. Pero hoy un poco quiero explicar esto más profundo para nuestras almas, ¿no? En el caso de Caín y Jeroboam, ¿no? En realidad ellos ya han recibido la promesa de Dios por la gracia de Él, ¿sí o no? Aunque recibieron la promesa de Dios, pero fácilmente y también de repente se alejaron de la promesa de Dios. Quiere que tiraron. Por eso, ¿por qué Caín fácilmente tiró la promesa de Dios? Y Jeroboam también. Porque ambos eran hombres muy capaces, ¿sí o no? Quiere decir que ellos no necesitaban la promesa de Dios, sino que creían en sí mismos. Sobre todo, algunos judíos han escuchado el verdadero evangelio, ¿no? Pero fácilmente ellos volvieron a guardar la ley de Moisés. Como Esaú, ¿sí o no? 자, aquí dice, ¿qué dice? Miren, sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiere decir que ya algunos no alcanzaron a la gracia de Dios. Por falta de fuerza, por falta de celo de Dios, no, al contrario, por tener muchas sus propias fuerzas, por eso. ¿Quién necesita la gracia de Dios? ¿Los poderosos?
Y los capaces humanos, los que están pensando que ellos pueden guardar la ley de Moisés, no. Hermanos, ustedes ya conocieron a Agar, ¿sí o no? ¿Quién era? La cual una sierva de Sara, la cual era una egipcia, ¿sí o no? Porque la cual no pudo ser madre de fe. Porque la cual no pudo ser una mujer de promesa de Dios. Por tener tanta fuerza por eso. Todavía tenía mucha posibilidad para dar a luz un hijo por sí mismo. Pero en el caso de Sara, cuando la promesa de Dios trabajó en ella, cuando la cual era muy estéril, ¿sí? Cuando no tenía una costumbre de mujer. En aquel momento Jehová empezó a trabajar en ella por su promesa. Pero muchos no entienden la palabra la gracia en espíritu. Pues me decían anteriormente a mí que, muchos me decían a mí que, pastor, yo estoy intentando mucho para alcanzar a la gracia de Dios. Me esforzaba mucho, pastor, para alcanzar a la gracia de Dios. Por mi obra. La gracia de Dios no se incluye que la obra humana. Ni la fuerza humana, nada de nada. Pues hace 2000 años Jesús siempre les buscaba que a los quebrantamientos de corazón. Y a los que entendieron que ya yo no puedo ir al cielo por mi obra. Ya yo no puedo guardar la ley de Moisés. Nada de nada. Ya no tengo la esperanza en mí mismo. Ya en mi carne no hay posibilidad para agradar a Dios. Pero Jesús no les miraba a los capaces humanos, ni inteligentes humanos. Y se escapaban de ellos. ¿Por qué? El Evangelio de Jesucristo no servía a ellos. No servía. Hoy en día tampoco sirviendo a ellos. Aparentemente Esaú era un hombre muy bendecido, humanamente, porque él tenía tanta fuerza, también cazaba muy bien. Él era un experto en caza, ¿sí o no? Por eso, aparentemente él era un hombre muy bendecido, ¿sí o no? Pero según el punto de vista de él era tan miserable. Siempre se quedaba en el campo solo. Y no quería permanecer en la tienda de sus padres.
era un hombre muy independiente de sus padres, sobre todo de Dios. Le gustaba quedarse en donde, en el campo solo. Siempre cazaba los animales y daba a su padre la carne de animales. Aquí, ¿qué dice? Vamos a ver. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí está escrito que sobre Esaú, ¿sí o no? Quiere decir que Esaú tenía que la raíz de amargura. Hermanos, pues el apóstol Pablo escribió acerca de la raíz de amargura por medio de Esaú. ¿Sí? Porque él fácilmente vendió a su hermano menor Jacob la primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? Esaú vendió a su hermano menor Jacob la bendición de Dios. Porque el primogénito tenía el derecho para recibir ¿qué? La bendición de Dios. Entonces, ¿por qué fácilmente Esaú vendió a su hermano menor Jacob la primogenitura? Por una pasión, una exageración. ¿Por qué? Él no necesitaba la bendición de Dios, ni necesitaba la ayuda de Dios. ¿Por qué? Por creer en sí mismo. Después él vendió a su hermano menor Jacob la primogenitura. Recién él un poco necesitaba, aparentemente. Por eso pidió a su padre que bendiga a mí como mi hermano menor Jacob, así. Pero no hubo más la bendición de Dios para Esaú. Porque ya Isaac vendió a Jacob. ¿Sí o no? Génesis capítulo 27. Génesis capítulo 27. ¿Cuál era la raíz de amargura de Esaú para no alcanzar a la gracia de Dios? Génesis capítulo 27. El versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mi padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró.
Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu bendición en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. 40. Y por tu espada vivirá, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Aquí dice 40. Y por tu espada vivirá. ¿Qué significa esto? Por tu espada vivirás. ¿Qué? Por tu propia fuerza vivirás. Lo que era una maldición de Dios, realmente. Ustedes ya han escuchado que más justo por la fe que vivirá. Más justo por la fe vivirá. Pero aquí, por tu espada vivirás. Lo que era una maldición de Dios. Ya Jehová conoció muy bien al corazón de Esaú, que él creía en su espada. Creía en que la manera de su casamiento. Él creía en su propia obra. Creía en su propia fuerza. Por tu espada que vivirás. Pero más justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir entre dos voces? Que por tu espada, por tu propia inteligencia vivirás. Por tu hermosura vivirás. Por tu propia capacidad vivirás. O por la fe vivirá. ¿De dónde viene la fe? Viene de la palabra de Cristo. ¿Vivirá por Cristo? No, vivirá por tu espada. Los muchos están escuchando la voz de Dios como Esaú. Por tu espada vivirás. Por tu propia inteligencia vivirás. Por tu ¿qué? Forma de hablar vivirás. Por tu ¿qué? Astucia vivirás. O por va a ser justo por la fe vivirá. Aunque Jehová quería bendecir a Esaú, pero él no podía. ¿Por qué? Su corazón estaba lleno de su propia justicia, ¿sí? Estaba lleno de su propia fuerza. Por eso no pudo decir a Esaú, Jehová, por su padre Isaac, que por tu espada vivirás. Esaú tenía la raíz de amargura demasiadas. Por eso, en su corazón no había lugar para recibir ¿qué? La bendición de Dios. ¿Dónde no había?
no había lugar, espacio, ¿sí? Para quedarse que la bendición de Dios. Y estaba llenos de su propia fuerza por eso. ¿Qué quieren escuchar? Que por tu inteligencia vivirás. Por tu manera de hablar vivirás. Por tu hermosura vivirás. Hoy en día hay muchas raíces amarguras en los corazones de los hombres. Donde la palabra de Jesucristo no puede entrar. ¿Por qué? Donde hay muchas raíces de amarguras. Por eso. Cuando yo era niño siempre yo vivía por mi madre. Creciendo también yo vivía por mi propia fuerza, por mi propia inteligencia. Pero cuando yo tenía 22 antes de ese, Jehová empezó a quitar de mi corazón la raíz de amarguras. Quitaba de mi corazón mi propia inteligencia. Había muchísimas cosas realmente, muchísimas amarguras, la raíz de amarguras en mi corazón. Mi propia fuerza, mi capacidad humana, también mi propia manera de vivir. Yo no quería que Dios quitara de mi corazón estos. Pero Él quitaba de mi corazón mi propia inteligencia, mi propia fuerza, mi propia justicia, mi propia obra, mi propia inteligencia, todos. Como una mujer sorprendida en adulterio, o como un hombre que fue asaltado por los ladrones. Señor, yo no soy más inteligente. Soy ignorante, Señor. Soy tonto. Ya no soy un joven capaz, sino débil nada más. Sin ti, nada soy así. Antes darme a mí la salvación eterna, ¿Él qué hizo en mi corazón? ¿Qué hizo? Él quitaba de mí la raíz de amarguras. Pues me rendía a Él Señor, soy nada. Soy ignorante, Señor. No soy más inteligente, Señor. Cuando yo era estudiante de primaria, siempre yo era primero en la clase. En cada clase había 600 alumnos. Cada grado tenía 12 clases. Pero siempre yo era primero. Pues háblame con el secreto. Soy muy inteligente. Me gustaba estudiar realmente. Cuando empecé a ser como un estudiante de secundaria, era aquel momento ya yo no era primero de la clase de mi colegio.
yo tomé un examen y salió que mi nota, que yo era 13 en la clase. Era que mi madre me regaló muchísimo tonto, ignorante. Un poco me pegaba con vara. Pues intentaba poco, luego quinto, 4, a veces como octavo así. Aunque no estudiaba mucho, pero salía muy bien la nota. Pero pasando unos años, Jehová me hizo ser que ignorante y tonto nada más. Quitando de mí que la raíz de amargura. Entonces, cuando yo estuve en una posición que tan miserable ante Dios, en aquel momento Jehová empezó a llamarme a mí para darme que la salvación eterna. Hermanos, por tu espada vivirás. Lo que era una gran bendición, ¿no? Los que creen sus espadas siempre se ponían muy nerviosos en cualquier lugar, ¿sí? Temblando y miraban a sus adversarios, ¿sí? A veces no podían dormir. Por tu inteligencia vivirá. Por tu manera de hablar vivirás. Por tu astucias vivirás. Los que son bendición de Dios, no maldición de Dios. Diablo engañaba a Esaú para poner en su corazón que la raíz de amargura, que tú eres un capaz, tú eres inteligente, tú eres un experto en la casa, ¿sí o no? Mira, tu papá, también tu mamá, también sobre todo tu hermano menor, Jacob. Tu hermano menor es un hombre muy ignorante, insignificante, nada, siempre Dios. Escuchando que la palabra de por tu mamá, ¿sí o no? En la tienda. Mamá, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios le bendice a ti? Al mismo tiempo Esaú se quedaba en el campo. Oh, Jacob. Es débil, nada, insignificante. Igual que como un pavor nada más. ¿Sí o no? Dios. Jehová. La bendición de Dios. Ya basta. Pues fácilmente vendió a su hermano menor Jacob que la primogenitura. ¿Por qué? No necesitaba. Pero un día escuchó que su papá Isaac le vendió a su hermano menor. Por celos, ¿sí o no? ¡Padre mío! ¿No hay más la bendición de Dios para mí? Bendiga. Sí, por tu espada vivirás. Vas a servir a tu hermano menor. ¿Sí o no? En el caso de Caín, ya Jehová había dado una señal para que nadie pudiera matar. ¿Sí o no? Jehová juró que nadie puede matar a ti
por esa señal, pero él se apoyaba en su obra, ¿sí? Esa señal, esta señal puede cuidarme, no lo creo. De repente salió de Jehová y empezó a edificar una ciudad llamada Eno para sí. Quiere decir que se apoyaba en su propia obra. Él también tenía que la raíz de amargura para no alcanzar a la gracia de Dios. Porque se apoyaba en su propia obra. ¿Sí? Mientras edificaba su ciudad, creo que hablaba en su corazón. Ese muro puede cuidar. La señal que Dios me dio a mí, no lo creo. ¿Sí? Menosprecia. Todos los decías que murieron y desapareció en la vida. Porque la genealogía de Caín era una genealogía de maldición de Dios, por eso. Porque los israelitas no han alcanzado a la justicia de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, el versículo 30. 9:30. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. 자, los gentiles, ¿cómo han podido alcanzar a la justicia de Dios? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¿Sí? Los gentiles eran nosotros, ¿sí? Nosotros éramos gentiles. No seguían a la ley de Moisés. Pero hemos alcanzado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Pero los israelitas, el versículo 31, mas Israel que iban tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Porque los israelitas no han podido alcanzar a la justicia de Dios por apoyarse en la obra de la ley de Moisés. Por eso. ¿Por qué no se apoyaban en la ley de Moisés? Por
no conocerse a sí mismo en nada. Por eso. Porque Jacob quería mucho recibir la bendición de Dios a través de la primogenitura de la casa de Abraham, por conocerse a sí mismo, por eso. Él ya entendió que sin la bendición de Dios yo no puedo vivir. No puedo mantenerme de mi vida. Pues siempre amaba a la primogenitura de la casa de Abraham, ¿sí o no? ¿Crees que siempre amaba a la bendición de Dios? Pero en el caso de Esaú, no. Era muy engañado por el diablo. ¿Cómo él pudo tener tanta fuerza por Dios? ¿Cómo él cazaba muy bien por Dios? Pero la soberbia que estaba en el centro de su corazón, la cual engañaba muchísimo a Esaú. Según el punto de vista de Dios, Esaú era nada, ¿sí o no? Era un polvo de la tierra nada más. Pero él era muy engañado por la soberbia que estaba en su corazón, ¿sí o no? No necesitan buscar, solo escriban. Abdías capítulo 1, el versículo 3. Abdías capítulo 1, el versículo 3. Solo Abdías tiene un capítulo, ¿no? La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dice en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Qué significa? Esaú era muy engañado por la soberbia que estaba en tu corazón. ¿Cómo Esaú cazaba bien? ¿Cómo él tenía tanta fuerza en tu carne, su carne? Todo por Dios. Su inteligencia y tu capacidad, todo vinieron de Dios. Pero la soberbia de tu corazón te ha engañado, ¿sí? Pero solo se quedaba en ¿dónde? En el campo. No quería permanecer en la tienda de su padre. Sobre todo no necesitaba la primogenitura. ¿Sí o no? Caín tampoco sabía el valor de la señal que Jehová había dado a él. Para él, lo que era nada. ¿Por qué?
por creer en sí mismo, muchísimo por eso. Yo soy un buen labrador de la tierra, ¿sí o no? Soy inteligente, soy diligente, soy hospitalario. No soy un perezoso. No soy un ignorante. Como mi hermano menor llamado Abel, ¿sí o no? La soberbia que estaba en su corazón, la cual engañó muchísimo a Caín. Aceptando el pensamiento de Dios. Por eso brotando en sus corazones que la raíz de amargura. Los muchos están edificando que la cajitación encima de qué? Arena. En vez de la roca. La arena, ¿qué es? La carne, ¿sí? ¿Encima de qué? La raíz de amargura. Mi inteligencia, mi capacidad, ¿sí? Mis fuerzas. Pero cuando hay que tempestad de furioso, también huracán, todo se cae. Hermanos, pues el que oye la ley de Moisés correctamente ya no tiene más que la raíz de amargura. Como un pastor llamado Charles Spurgeon. Hasta que él tenía 17 años, en su corazón, ¿qué había? La raíz de amargura. Que yo soy bueno, soy un hijo de un pastor, soy sincero, soy fiel. Pero cuando él empezó a oír correctamente la ley de Moisés, su corazón murió. Ya no quería edificar encima de la arena, su carne. Sí. Señor, yo no soy bueno, Señor. No soy inteligente, Señor. Soy un pecador, nada más, Señor. Soy nada, Señor. ¿Cómo yo puedo solucionar mis pecados, Señor? Por la ley de Moisés, soy pecador, Señor. Seguía buscando que a la verdad. Muchos israelitas escucharon el verdadero evangelio encima de la raíz de amargura. Soy bueno, sincero. Tenemos padre por Abraham. Cuando recibieron persecución, mucha dificultad, todo tiraban así. Y volvieron a guardar la ley de Moisés. Volvieron a guardar la ley de Moisés. Pues el apóstol Pablo escribió esto en Hebreos capítulo 2. ¿Qué? Hebreos capítulo 12. El versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. 12:15. Que brotando alguna raíz de amargura
os estorbe y por ella muchos son contaminados. Aquí dice, brotando alguna raíz de amargura. Brotando. ¿Por qué brotando la raíz de amargura? Porque en el corazón de Jacob no brotaba ¿qué? La raíz de amargura. Porque él no podía tener la confianza en sí mismo, ¿sí? Ya se dio cuenta que sin la bendición de Dios, sin la promesa de Dios, yo no puedo vivir. Que es que él conoció muy bien a su origen en nada. También se conoció a sí mismo que él era nada. Pues amaba mucho que a la primogenitura de su casa. Amaba mucho que a la gracia de Dios. Amaba mucho a la bendición de Dios. Dios mío, sin su bendición, sin su promesa, no puedo vivir, no puedo mantener de mi vida en la tierra, Señor. Bendiga a mi Señor. Él vivía por la afección. Vivía por la gracia de Dios. Pero Esaú, al mismo tiempo, Esaú vivía por su propia obra, por su propia fuerza, lo que era una gran maldición de Dios. Muchos volvieron a guardar la ley de Moisés, porque brotando la raíz de amargura. Porque ellos edifican encima de la arena. ¿Sí? Cuando oyeron el Evangelio, se gozaban, sí, una vez para siempre, amén. Pero cuando recibían la persecución, ya no quiero más esto. Volvieron a guardar la ley de Moisés por la raíz de amargura. ¿Dónde quieren edificar ustedes? ¿Encima de arena o sobre la roca? Por eso, aquí dice 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz de hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son? Mire,
Jacob era un primogénito en la casa de Abraham por la promesa de Dios, ¿sí o no? Aparentemente Esaú era un primogénito, ¿sí o no? En la casa de Isaac, pero ya ha cambiado. ¿Por qué? Esaú vendió su primogenitura a su hermano menor Jacob, ¿sí o no? Por eso Jacob era el primogénito de la casa de Abraham, por tener que pacto eterno. Los que tienen que pacto eterno, ellos son primogénitos. Primicia de Dios, ¿sí o no? Primicias. El primer primicia es Jesucristo. Luego somos nosotros. A la congregación de los primogénitos del cielo. ¿Quiénes son? Los que tienen la promesa de Dios. Los que tienen el pacto eterno. El nuevo pacto de Dios. ¿A dónde usted quiere alcanzar? ¿Al monte Sinai o al monte Sion? Pero los que todavía tienen la raíz de amargura, demasiados, no pueden alcanzar al monte Sion, sino al monte Sinai. ¿Ustedes son primogénitos? ¿Por qué? ¿O quiere vender la primogenitura? Por brotar la raíz de amargura. Por eso, miren, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los justos, ¿sí? Espíritu de justo, somos, ¿sí? Hechos perfectos. ¿Qué significa? Aceptando que la obra de Jesucristo. Él no se hizo perfecto, ¿sí? Quieren ser como menor o primogénitos. A la congregación de los primogénitos. ¿Quiénes son? Los que tienen la primogenitura de Dios. Los que tienen el pacto eterno, el nuevo pacto de Dios. Por lo tanto, la raíz de amargura. Pero muchos judíos escuchan el Evangelio encima de arena, ¿sí? La raíz de amargura, ¿sí? Inteligentes somos, tenemos padres por Abraham, somos buenos, no somos generación de víboras, de nada, no. Cuando recibieron persecución y mucha dificultad, tribulación, fácilmente tiraron y volvieron a guardar la ley de Dios. Porque por lo tanto la raíz de amargura. Por eso no puede alcanzar a la congregación de los primogénitos celestiales. Somos primogénitos. Somos primicia de Dios. El primicia de Dios, ¿quién es? Jesucristo. Luego nosotros. Por tener el Espíritu Santo. Amén. Pues, ¿a dónde ustedes ya alcanzaron? Al monte Sinai, a la congregación de los primogénitos. Pues Jacob era un primogénito de la casa de Abraham, la casa de su padre llamado Isaac, por tener la primogenitura. ¿Sí?
Por eso hoy hasta aquí, hoy vamos a hacer la Santa Cena.